Buenas tardes. No sé si me queda mucho que decir, porque los académicos, y de algo estamos sobrados casi siempre de palabras. A mí me gustaría empezar por un poco de historia. Los diccionarios son mi pasión y cuando empecé a acercarme a ellos, empecé a ver que evidentemente no iba a ser yo la primera que iba a hacer un diccionario. Y empecé a rastrear que se remontan a los orígenes de nuestro idioma, un idioma que es el que compartimos y el que nos hace que hoy podamos estar aquí hoy con tantos orígenes y tantas vivencias y tantas idiosincrasias, entendiéndonos todos en la misma lengua. Si hay un material de estudio inagotable en el idioma, ese es el del léxico. Es complejo, está vivo y está en continuo desarrollo, en continuo cambio, en continua migración, y nosotros somos un ejemplo de eso. Si hay una lengua rica en vocabulario, esa es la lengua española. Tiene una extensión humana, tiene una extensión geográfica y unas características internas que la hacen un material inagotable para la tarea lexicográfica. La tarea lexicográfica es la tarea de los explicadores de palabras, como los llama Manuel Seco. ¿No se me oye? No, se están quejando. Ok. La tarea lexicográfica, la finalidad de la tarea lexicográfica, de esta labor tan hermosa, no es otra que la de componer diccionarios. Nuestra lengua puede presumir del primer diccionario monolingüe, el diccionario, el vocabulario de Elio Antonio de Nebrija, paisano mío por cierto, nacido a finales del siglo XV. Puede presumir también del primer diccionario monolingüe de la lengua castellana creado por Sebastián de Covarrubias Orozco, por allá por 1611, el tesoro de la lengua castellana. Les recomiendo que lo lean. Todos los diccionarios leídos de la A a la Z son aburridísimos, pero el de Covarrubias es una gozada. Y por supuesto, somos los dueños del diccionario de autoridades, que su composición fue el objetivo fundacional de la Real Academia Española, y que ahora, cuando cumplimos 300 años, lo vamos a celebrar con una nueva edición de lo que es el heredero del diccionario de autoridades, del diccionario de la Real Academia. El empeño de los académicos era demostrar el lugar preponderante que tenía la lengua española en el conjunto de las lenguas europeas. Para los académicos era intolerable que una lengua como la española, que era la primera que había tenido ese diccionario monolingüe, el Tesoro de Covarrubias, ya en 1611, siguiera a finales del siglo XVIII sin tener un diccionario moderno. Que además lo que más les dolía es que otros países europeos, Francia, Italia, ya lo habían hecho emulando a Covarrubias. Nebrija fue testigo, por allá por 1492, fue testigo de la noticia de que esa lengua española, que había nacido en un pequeño valle de la península ibérica, había llegado a América. Y ese hecho, el hecho de que la lengua española llegara a América, como ningún otro, ha marcado la historia de nuestra lengua y la ha convertido en lo que es hoy, que es un instrumento de expresión, un instrumento de comunicación de cientos de millones de personas en más de 21 países. Los mismos factores que provocaron ese surgimiento de la variedad americana de la lengua española fueron los que produjeron simultáneamente que se diferenciara el vocabulario dentro de la misma lengua. Una diferenciación que es muy patente y es muy rica en el vocabulario. Si dejamos de lado las obras enciclopédicas que describen la realidad americana o los pequeños glosarios de voces que usaban los misioneros en su labor de evangelización, los americanismos tardaron mucho en aparecer en nuestros diccionarios generales. Sin embargo, Nebrija, en 1495, ya registra la palabra canoa en su diccionario, un adelantado. 3 años después había logrado incluir en su diccionario una palabra que era de reciente adopción del español. Covarrubias
incluye la palabra cacique. Claro, él le da una etimología hebrea, porque las etimologías de Covarrubias son las más divertidas que hay en el mundo lexicográfico. Él se inventa a veces unas etimologías, pero él creía que cacique tenía una etimología hebrea, pero la incluye en su diccionario en 1611. Y por supuesto, Marcos, no me iba a olvidar de don Esteban Pichardo. No me iba a olvidar de don Esteban Pichardo, el primer autor de un diccionario de americanismos, un diccionario de criollismos. Don Esteban Pichardo, dominicano, crea el primer diccionario de voces criollas en Cuba. Entonces, ese gran personaje que nos une a todos los que estamos aquí hoy y con el tema que estamos aquí hoy, debe ser el principal homenajeado esta noche. En esa obra, en la obra de Esteban Pichardo, aparecen dos tendencias que fueron muy fructíferas en la lexicografía americana. La primera era esa valoración por la voz criolla, la valoración por el regionalismo. El segundo es el afán normativo, el descubrir esas palabras o esos giros que eran considerados incorrectos. Vicente Salvá, otro de mis admirados lexicógrafos, en 1846, exiliado en París, publica su nuevo diccionario de la lengua castellana, donde recoge el Seufana 26.000 voces más que el diccionario de la Real Academia. Todos los lexicógrafos presumimos mucho de cuantas más palabras, mejor. A veces no es así. A veces sobran más de las que deberían estar. Pero él presumía de que su diccionario tenía 26.000 voces más. Y como además era el editor, para venderlo, presumía de que era el que más americanismos tenía. Y Vicente Salvá conseguía esos americanismos porque se carteaba con sus amigos intelectuales en los países americanos. Imagínense cómo serían aquellas cartas. Esos barcos van y vienen, porque eso era en 1846, y con eso él consiguió lograr el diccionario que más voces americanas tenía, después del de la Academia, claro está. La fundación a partir de 1870 de las Academias Americanas de la Lengua, entre las que se encuentra la Academia Dominicana, que nació en 1927, y por supuesto nuestra anfitriona hoy, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, contribuye al reconocimiento de las voces americanas del español y a que éstas tengan una presencia cada vez más abundante en los diccionarios generales de nuestra lengua. Durante los siglos XIX y XX, esa combinación de diccionario contrastivo, es decir, lo que se dice aquí pero no se dice allí, y normativo, es decir, lo que debemos decir y lo que no, es muy fructífera en la lexicografía americana y caracteriza especialmente a los diccionarios que se hicieron en nuestra tierra, en la República Dominicana. En nuestros diccionarios hasta ahora, se observaba un aprecio por la expresión criolla y al mismo tiempo se incluía una actitud purista en relación con el lenguaje que se hablaba en la República Dominicana. Y en esa actitud purista, el punto de referencia era siempre el español que se hablaba en España. Esa dualidad caracteriza a nuestros diccionarios. Rafael Brito y su diccionario de criollismos de 1930. El académico Manuel Patín Maceo y sus dominicanismos de 1940 y 47. Y el también académico más reciente Carlos Esteban Deive y sus dos ediciones del diccionario de dominicanismos de 1986, la primera. En la senda de estos ilustres antecesores, la Academia Dominicana de la Lengua se vio en la necesidad prioritaria para la lexicografía dominicana de aportar, de construir un diccionario que respondiera a técnicas y a criterios que fueran mucho más modernos y que pudiéramos ofrecer al hablante dominicano y al usuario que se acercara a la variedad del español que usamos en la República Dominicana con garantías de rigor científico. Un diccionario de uso es muy importante. Este diccionario nuestro es un diccionario de uso que registra lo que decimos, registra cómo lo decimos y casi no nos metemos, casi no tomamos partido académico en cómo deberíamos decirlo. Digo casi porque el diccionario, si toma partido por algo,
En principio es por la ortografía. Una vez que lo escribe, establece la norma ortográfica. En eso sí hemos tomado partido, pero casi solo en eso. Un diccionario, como si se tratara de dos caras de una misma moneda, está organizado a través de dos ejes fundamentales. El primer eje es la macroestructura y el segundo eje la microestructura. Sin ese armazón, nuestra obra no puede aspirar a ser más que esos pequeños glosarios que usaban los misioneros o que usaban los estudiantes y los clérigos a los que les resultaba tan difícil desbrozar los textos latinos. La macroestructura es la que establece qué palabras se tienen que incluir en el diccionario y cuáles no. Esa es la labor más difícil del diccionario. Algunos le dirán que es definir palabras, que también, si no que lo digan don Bruno y Ricardo. Pero elegir qué se incluye y qué se deja fuera es dificilísimo, porque no queremos dejar ninguna palabra atrás y queremos que nuestro diccionario tenga todas las palabras, que es un hecho imposible, porque el diccionario, por definición, nace incompleto, porque la lengua, como bien decía Roberto, está en continuo crecimiento. El diccionario del español dominicano registra y describe el léxico propio de la variedad del español que hablamos en República Dominicana, con independencia de su origen. La selección de la nomenclatura, es decir, de la lista de palabras que está incluida, se realiza de forma contrastiva, es decir, el diccionario incluye las palabras y las acepciones del vocabulario que es usual en el español dominicano, que no tienen un uso común en el español general. Solo incluye, por tanto, los términos del español dominicano que no se consideran comunes a todos los hispanohablantes, independientemente de la variedad dialectal que manejen. Con frecuencia, la diferencia no está en la palabra misma. Es decir, lo más frecuente es que la diferencia no esté en la palabra misma. Lo más frecuente es que la diferencia esté en las acepciones, por lo que la obra presta una atención muy especial al registro de esas acepciones dominicanas de muchos términos del español general. Estamos ante una obra que incluye, como bien dijo Roberto, léxico vigente, léxico frecuente en el presente y también léxico desaparecido o en vías de desaparición. Esa fue otra discusión importante a la hora de decidir cuál iba a ser la macroestructura de nuestra obra. Queríamos que esas palabras en vías de desaparición que encontramos en los textos clásicos dominicanos no quedaran fuera del diccionario, para que fuera también una obra de consulta a la hora de acercarse a esos textos literarios. En la microestructura, en el aspecto en el que hemos puesto más énfasis es en la uniformidad y la regularidad de cada uno de los artículos del diccionario, independientemente de que estos fueran muy complejos, y los hay muy complejos. Por ejemplo, el de palo, que mencionaba en las palabras de don Fabio. Lo que supone esta regularidad, un avance cualitativo importante respecto a la tradición lexicográfica dominicana. La marcación recibe una atención especial. Las marcas en los diccionarios son las pequeñas abreviaturas que se incluyen generalmente detrás de la palabra. En nuestro caso, detrás de la palabra están las marcas gramaticales y después de la definición están las marcas de uso. Esas marcas tienen una gran información sociolingüística sobre las palabras. Ofrecen características como la valoración social, como la valoración de uso en los diferentes niveles socioculturales, variaciones estilísticas, incluso variaciones en la intención comunicativa del hablante que elige ese término. Y uno de los aportes más relevantes, en mi opinión, en esta obra es la atención que se le ha dedicado a la definición. El diccionario del español dominicano prefiere las definiciones propias. Eso de los antiguos diccionarios de dícese de la palabra, eso está desterrado ya del lenguaje lexicográfico. Mi hija Natalia, que está conmigo hoy, dice que eso no suena a diccionario para nada. ¿Vas a poner dícese? Digo, no vamos a poner dícese.
Eso se desterró de la técnica lexicográfica porque ahora se exige que la definición tenga identidad categorial con el definido. Es decir, si el definido es un verbo, la definición debe ser un verbo. Si el definido es un sustantivo, la definición debe ser un sustantivo o una oración sustantiva. Es decir, esas definiciones propias son imprescindibles para que un diccionario pueda ser considerado un diccionario moderno. El trabajo en equipo no se enorgullece en este diccionario y nos enorgullece porque contrarresta un inconveniente que tienen todos nuestros diccionarios hasta ahora, que es el inconveniente del personalismo. El trabajo en equipo, que también ha dicho Roberto Guzmán que lo llevamos, el trabajo en equipo hace que desaparezca de las definiciones del diccionario la impronta ideológica. El diccionario del español dominicano muestra o aspira a mostrar unas coordenadas sociales y culturales en las que se puedan reconocer todos sus usuarios. Para eso, además, están los ejemplos. Los ejemplos ayudan al lector a ver las palabras en funcionamiento. Ya hemos dicho cómo nuestro diccionario tiene más de 8.000 ejemplos. 8.000 ejemplos de fuentes literarias riquísimas, pero además tiene muchos ejemplos redactados por el mismo Roberto, por el equipo lexicográfico, y muchos ejemplos extraídos de la vida diaria de nuestra lengua, de páginas digitales, de revistas, de obras culturales. Por eso recoge todos los espectros de nuestro idioma. Todos esos aspectos macro y microestructurales describen que yo hablaba de proyecto lexicográfico, pero ya es esta realidad lexicográfica con la que hemos durado entre manos más de 4 años. Muy poco para un diccionario, poquísimo, es casi un récord. Para eso ha sido imprescindible el apoyo de la Fundación Guzmán Ariza y, por supuesto, todo este trabajo, toda esta energía ha culminado en noviembre de 2013 con este nacimiento de un nuevo diccionario. La trascendencia de esa labor académica destaca especialmente en el contexto de nuestro país. Es un país que tiene graves problemas de alfabetización, es un país que tiene graves problemas de formación académica, pero es un país que aspira a mantener y a defender el buen uso de la lengua española como una de nuestras principales señas de identidad. Las cifras del diccionario son apabullantes, pero lo verdaderamente importante es el inmenso caudal de información que emana en sus páginas de lo que somos nosotros. Muchas gracias.